definir los ejes. Bueno, ustedes, yo espero que ya hayan visto anteriormente la utilización de ejes de simetría en 3 dimensiones, ¿no? Donde tenemos el eje X, el eje Y y también el eje Z. ¿Sí? Bueno, en ocasiones, en algunos libros o verán algunas publicaciones y demás, como que no se ponen de acuerdo en dónde poner el origen. Entonces, por ejemplo, aquí en este cubito que está aquí, el origen está aquí, ¿no? Entonces, aquí definen X esta línea, Y esta y Z está para arriba. Entonces, siempre hay que estar conscientes de dónde es el origen. Ya donde ustedes lo quieran poner, está bien, ¿no? Pero de preferencia vamos a utilizar, bueno, pero vamos a ver este sistema, ¿no? Generalmente así se manejan los matemáticos, por lo menos aquí en México, los 3 ejes de esta forma, ¿no? Entonces este es X, este es Y este es Z, ¿no? Para arriba y para abajo. X acá positivo, ya saben, del otro lado negativo. Y acá positivo y del otro lado negativo. ¿Vale? Entonces, qué raro que ya nadie entró. Bueno, entonces, nosotros en nuestro sistema, por ejemplo, cúbico simple, si yo quiero saber las posiciones de mis átomos, de mis 8 átomos que tengo ahí, por ejemplo, en este cubito, o puede ser cualquiera, ¿no? En este caso se reflejan cualquiera, digamos, que yo considero, voy a suponer que no tengo este átomo en el centro, de momento, ¿sí? Pero digamos que tengo un sistema simple, ¿no? Un cúbico simple, una red de Bravais cúbica simple. Entonces, por ejemplo, este átomo que está aquí, estaría en el origen. Si este fuera X, yo le doy un valor de 1 desde aquí del origen aquí a este límite, ¿no? A este átomo al final de la celda. A esto, acuérdense, yo le llamo arista, o también se le conoce como parámetro de red, ¿no? En este caso, de una celda unitaria, se representa con una A minúscula, el parámetro de red o la arista del cubo. Entonces hasta acá sería una unidad en X, de aquí hasta acá sería una unidad en Y, y de aquí hasta acá arriba una unidad en Z, ¿no? De tal forma que aquí sería, bueno, ahorita, dependiendo del átomo que estoy tomando, por ejemplo, este de aquí del origen, sus coordenadas serían 0, 0, 0. Este que está acá, sus coordenadas sería 1 en X, 0 en Y y 0 en Z, ¿sí? Porque no se mueve hacia allá ni hacia acá, ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces sería 1, 0, 0. 0, 0, 1 sería, perdón, 0, 1, 0 sería la posición de este atomito de acá. Tiene 0 en X, o sea, no se mueve ni para acá ni para allá. 1 en Y y 0 en Z, ni para arriba ni para abajo. Y este de acá arriba sería 0 en X, 0 en Y y 1 en Z. 0, 0, 1. Por ejemplo, el 1, 1, 1 sería 1 para acá, 1 para acá y 1 para arriba. Este de acá, ¿no? De este vértice. El 1, 1, 0 sería 1 para acá y 1 para allá y 0 para arriba y para abajo, sería este de aquí. Entonces ya están los 4 de abajo, está este. El 1, 0, 0 sería 1 para acá, 0 para Y y 1 para Z. ¿No? Y el 0, 1, 0 sería 0 para X, 1 para Y y 1 para Z. Y ya tengo a todos, ¿no? Entonces, esa es una forma de darle los valores a las coordenadas de acuerdo a estos ejes, ¿no? Que son los que vamos a estar manejando. Entonces, por ejemplo, en este caso que yo tengo la BCC, que es la cúbica centrada en el cuerpo, en inglés se dice BCC. Este que está aquí en el centro va a estar a la mitad, o sea, va a ser medio, bueno, aquí están tomando X esta, medio para acá y medio para arriba, ¿no?
Entonces va a ser, sus coordenadas van a ser un medio, un medio, un medio. ¿Sí? Ahora bien, esa forma de tomar las distancias va a ser muy importante, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar dos parámetros que nos pueden indicar hacia dónde está en relación al origen un átomo, o en lo que más nos interesa son una serie de átomos. Ustedes toman en cuenta estos átomos, por ejemplo, de esta cara, y los quieren cortar, digamos que fuera un pastel, lo quieren cortar de un solo tajo con el cuchillo. Déjenme dar la entrada. Van a cortar a lo largo de esta cara, ¿no es cierto? Pero aquí nada más tenemos un cubito, pero ¿qué tal si tenemos los de arriba, los de los lados, etcétera? Y digamos que tengo cientos de cubitos ahí formados. Con este corte que yo hago aquí, lo puedo continuar hacia abajo, ir cortando más y más y más, ¿no es cierto? Entonces, a esto yo le voy a llamar un plano cristalográfico, donde yo corte a los átomos. Entonces, va a ser muy importante la dirección cristalográfica y el plano cristalográfico. Ahorita los vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué son las direcciones en una unidad cúbica? Estas direcciones, bueno, dice, a menudo es necesario referirnos a posiciones específicas en las redes cristalinas. Es especialmente importante para metales y aleaciones con propiedades que varían con la orientación cristalográfica. Entonces va a depender mucho de cómo estén ordenados mis átomos, no solo para determinar de qué celda es, sino las propiedades que me va a dar esa celdita, ¿sí? Ese acomodo atómico, ¿sí? Porque no nada más se trata de estos átomos, porque ya vimos en el caso del cloruro de sodio, por ejemplo, tenemos en este caso tenemos una red cúbica centrada en las caras, pero si ustedes toman en cuenta el cloro, van a tener un arreglo más o menos así, con un atomito en cada cara, y el sodio va a estar aquí en medio, ¿no? Entonces, ese tipo de, digamos, estructura o formación, por decirlo así, me va a dar ciertas características eléctricas, conductividad eléctrica, así que no necesariamente va a ser la misma en un sentido, en un eje, que en otro. Cuando se da una propiedad como la conductividad eléctrica en todos los sentidos, decimos que hay isotropía. Y cuando es diferente, por ejemplo, puede ser muy conductor en un sentido y en el otro ser aislante, o conducir con menor eficiencia en otro, se dice que hay anisotropía, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante. Eso, la posición de los átomos y quizás su movimiento nos va a cambiar las propiedades. Entonces, para indicar en un diagrama una dirección en una celda cúbica unitaria, dibujamos un vector de dirección desde el origen, ¿sí? O sea, una línea desde el origen, hasta que sale a la superficie del cubo. Las coordenadas de posición de la celda unidad, donde el vector de dirección sale de la superficie del cubo, después de ser convertidas en enteros, son los índices de dirección. Entonces, estos índices de dirección se encierran entre corchetes para indicar que es una dirección, sin separación de comas, muy importante. Entonces, por ejemplo, las coordenadas de posición del vector de dirección OR, donde sale de la superficie cúbica, en este caso, es 1, 0, 0. ¿Sí? Y de otro modo, los índices de dirección para el vector OR son, se dice que su dirección es 1, 1, 0, pero entre corchetes. Están hablando de este de aquí. Entonces, déjenme sacar una herramienta para quiero ver si va a entrar alguien. Esto ya la veo usada. Para poder dibujar aquí.
Aquí no se alcanza a ver bien, pero déjenme poner una flecha. ¿Se fijan? Aquí hay una flecha. ¿Sí? Acá hay otra, ¿no? También me están expresando hasta de acá. Nada más que como que no se alcanzan a ver bien. Entonces, este vector de dirección, aquí en esta esquinita en donde sale, donde saldría, acuérdense, nace en el origen, se viene para acá, y aquí saldría, sería el vector 1, 0, 0. ¿Por qué? Porque tiene aquí, saldría en este punto que es, tiene un valor de x de 1, 0 en y, porque hacia los lados no tiene nada, y 0 en z, ¿no? Entonces sería la dirección, ¿sí? Que se pone entre corchetes, 1, 0, 0. ¿Vale? Este de acá sería la dirección 1, 1, 0. ¿Por qué? Porque tiene un valor en x de 1 y hacia acá 1 en y. Y no sube ni baja, ¿no? Entonces 0 en z. Entonces la dirección 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, donde podríamos decir, donde saldría esa flecha, ese vector, ahí tomo esa coordenada, la tomo para nombrar a mi dirección, ¿no? A mi vector dirección, ¿no? Por decirlo así, mi flechita, ¿no? Entonces, estas direcciones van a ser muy importantes porque posteriormente vamos a ver cómo, si yo tomo un plano perpendicular a esa dirección, voy a tener un plano coordenado. ¿Sí? Ahora bien, acá por ejemplo tengo yo la dirección 1, 1, 1. Esa dirección que sale de aquí del origen viene a dar a esta esquinita de aquí. ¿Sí? Entonces tiene un valor de x en 1, en x vale 1, en y vale 1 y en z vale 1. Entonces sale de aquí hacia acá, ¿no? Sí. Este vértice. Como que está muy delgadito. ¿no? Lo más grueso. Ahí está. ¿Sí? Entonces será mi vector 1 en x, 1 en y y 1 en z. 1, 1, 1. Sí, mi dirección. Ok, aquí que está aquí es mi vector 2, 1, 0. Y dice, ¿por qué no llegaba hasta 1? ¿Por qué 2? Ah, bueno. Déjame dibujarlo, ahí casi no se nota bien. Ahí está. ¿Sí? Estas direcciones deben Profe, y tener. siempre van a ir en, No te escuché bien, se cortó. siempre van en ese orden cuando se escriben de X, Y y Z, 2, 1 y Sí, 0 es X, Y y Z, siempre en ese sí, orden. sí, sigue las reglas de las coordenadas en 3 dimensiones, ¿no? X, Y y Z. ¿Sí? Si nunca las han visto, simple y sencillamente sigue reglas parecidas al plano cartesiano. Y nada más que aquí el plano cartesiano está en el piso, si se fijan, con X, Y en el piso. Generalmente así se maneja, justo así como está aquí. Y nada más que aquí cambia porque ya tienes otra dimensión, ¿no? Que es Z. Aquí en realidad X te está dando a entender que sale de este plano, ¿no? De la pantalla, pero bueno, para poderlo dibujar en 2 dimensiones se pone aquí más o menos en este ángulo. ¿No? Pero en realidad tendría que salir de la pantalla y hacia dentro de la pantalla. Entonces, sí, para poderlos nombrar también los planos, primero usamos la coordenada X, luego la Y y luego la Z. Pero si te fijas, este 2 no es de la coordenada. En realidad, por ejemplo, este vector está cortando, este vector tiene aquí un medio, ¿no? Como distancia. Es que no se ve bien el vectorcito. Es que si tengo abierta la...
Como una distancia que parte del origen, ¿no? Es que, bueno, aquí en la computadora, ¿será que no veo bien? Ah, es que tiene un error aquí, fíjate. Las coordenadas de posición del vector OM son 1, un medio y 0. Y como los vectores de dirección han de ser enteros, estas posiciones han de ser multiplicadas. Sí, es 1, un medio y 0, sí, porque aquí dice, no lo entendía por qué era 2. Aquí en realidad debería ser así. Es un error que tiene aquí. Déjame ponerlo. Está así, sí es así, ¿no? Yo pensé que estaba mal el vector, no, sí. Aquí que se toma en cuenta, por ejemplo, en X tiene un valor de 1, en Y tiene un valor de un medio y en Z 0, ¿no? Entonces aquí debería ser así. Realmente esta dirección se llama así. Se llama 1, 2, 0. Eso estaba mal, no me acordaba, ¿no? Que eso estaba mal. Es 1, 2, 0. ¿Y de dónde sale este 2? Cuando tú le das valores a estos índices, se llaman índices, tienes que tomar el recíproco del valor de la coordenada. Aquí, por ejemplo, en X tienes 1, el recíproco de 1 es 1. Aquí tienes un medio en Y, ¿sí? Aquí acá es un medio. Entonces, y digamos que sería un medio aquí así, ¿sí? Aquí. Y el recíproco de un medio es 2. Y en Z tienes pero es que aquí no, En Z es 0 porque no sube. ajá, es que se considera infinito, ¿no? Se considera infinito, no sube ni vuelta. Vamos a verlos en el plano se ve más claro. Y el inverso de infinito es 0, ¿sí? Entonces, se toman en sí los recíprocos. Checa este de acá también. Bueno, este es un poco diferente. Estoy tomando el origen aquí. Es como si yo hiciera acá la línea, ¿no? Para allá. Entonces, este tiene coordenadas, este es X, acuérdate que aquí está, bueno, está marcado. En realidad aquí está, siento que está equivocado, debería estar estos ejes acá. Pero este tiene un valor de X de -1 y en Y tiene un valor hacia la izquierda de -1. Entonces, para escribir los números negativos, en X el inverso de -1 sería -1, también de Y. Entonces, aquí, para poner números negativos se le pone una rayita arriba al número. Entonces aquí es -1, -1, 0. Esa sería su dirección. ¿Sí? Entonces ese es el nuevo origen, ¿no? Entonces aquí hay un error también porque las coordenadas deberían estar sobre este punto. Entonces esas serían las direcciones. Entonces como ven, no es en sí muy difícil, ¿no? Entonces esto es lo que les acabo de decir. Entonces se utilizan generalmente las letras U, V y W para índices de dirección en las direcciones de X, Y, Z, ¿no? Que serían estos valores. O sea, el primer número sería U, el segundo V y el tercero W. Entonces, bueno, aquí no se ve bien, pero todos los vectores de dirección paralelos tienen los mismos índices de dirección. ¿Por qué? Porque acuérdense que un vector en realidad nace del origen. Si ustedes tienen un vector que no nació del origen, pero lo llevan al origen, que es paralelo a alguno de estos, si lo llevan al origen, van a ver que es el mismo. ¿Vale? Entonces, sí, fíjate, eso también es importante. Si la dirección se dice que son cristalográficamente equivalentes y los espacios atómicos a lo largo de cada dirección son los mismos. Por ejemplo, las siguientes direcciones de una arista del cubo son cristalográficamente equivalentes. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen la dirección 100, que es esta, es equivalente a la 010, equivalente a la
0, 0, 1, que sería para arriba, ¿sí? O sea, este sería equivalente a este. ¿Por qué? Porque este yo lo puedo rotar. Quiere decir que si yo veo el cubito que está acá atrás y lo veo, simplemente giro los ejes, quiere decir que este prácticamente es el mismo que este, no nada más que del otro cubito de allá. Igual si este yo lo pongo para arriba, igual si fuera negativo, el negativo de Y, el negativo de X y el negativo de Z, ¿no? Entonces ellos forman lo que se conoce como una familia de direcciones. Y esa familia de direcciones se pone de esta forma. No sé cómo se llama este símbolo, ¿sí? Pero una especie de paréntesis triangular, ¿no? ¿Vale? Ahora bien, igualmente de importante son los planos, ¿sí? Los planos cristalográficos. La anisotropía de los cristales conlleva la necesidad de introducir un sistema determinado de coordenadas en la designación de los planos principales y las direcciones de un cristal. Entonces, para poder determinar las direcciones del cristal, para poder etiquetarlos, por decirlo así, es que se utiliza algo que se llama los índices de Miller, ¿sí? Cuando ya estudias más a fondo lo que son lo que se llama cristalografía, ¿sí? Cuando estás metida en la cuestión de materiales, sobre todo de metales, tienes que caracterizar tu cristal, ¿sí? Tu sistema. No nada más se utilizan las redes de Bravais, ¿no? Como les decía, se utilizan también las simetrías, ¿no? Si tienes simetría rotacional, si tienes simetría traslacional, etcétera, eso te permite darle caracterizar pues a tu material, decir, este es un material de tanto, ¿no? Un sistema X, ¿no? Son cuestiones, la verdad, bastante complicaditas de visualizar, les digo porque a mí me tocó verlo en la maestría, y al principio sí, ¿no? Es como que un choque porque te dicen, es un cristal y te dan como 5 o 6 simbolitos que sí, a veces son bien difíciles de imaginar, ¿no? Tienes que ver tu celda, no siempre es cúbica, a veces es hexagonal o ortorrómbica y demás. Y no nada más son atomitos, a veces son, como habíamos dicho, cristales moleculares y a veces no están así, sino que a veces están girados o como espejo y sí son un poco difíciles de ver, ¿no? Pero lo que te ayuda mucho a visualizarlos son los índices de Miller. Como les decía, debido a la anisotropía es muy importante poder manejarlo, ¿no? Porque no va a ser lo mismo que tú hagas una conducción eléctrica o de calor o no sé, los esfuerzos, tal vez, como la madera, por ejemplo. Bueno, la madera no es un cristal, pero ustedes pueden ver cómo es muy difícil romper una madera si ustedes tienen un pedacito de madera delgada y a veces si lo quieren romper, es más fácil romperlo de forma lineal, ¿sí? Donde a lo largo de donde va creciendo la madera, se rompe bien fácilmente, pero si lo tratas de hacer a 90 grados, ¿sí? No vas a poder, o si tienes un montón de palitos, trata de romperlos todos y es más o menos lo mismo, ¿no? Te cuesta trabajo. Pero si estuvieran todos pegados y lo giras 90 grados y lo quieres romper, es muy sencillo, ¿sí? Es muy sencillo de romper porque tiene ahí las líneas de nacimiento, como cuando quieres cortar una carne y están las fibritas hacia un lado y quieres cortar o morder a todas las fibritas al mismo tiempo, no vas a poder, pero sí, si muerdes en medio de dos fibritas, sí lo puedes abrir, ¿no? Entonces, quizá no, es un ejemplo burdo, pero da más o menos a entender que no es lo mismo una dirección que otra en ocasiones, ¿no? Cuando son materiales anisotrópicos.
Entonces, estos índices de Miller se representan con la letra, en este caso, H, K y L, y entre paréntesis, ahora no son corchetes, son paréntesis, son números enteros que pueden ser negativos o positivos y son primos entre sí. Entonces, para obtener estos índices de Miller, se determinan las intersecciones del plano con los ejes cristalográficos, los 3 ejes. Para poder determinarlas, se utiliza como unidad de medida la magnitud del parámetro de red, o sea, esta distancia de aquí para acá, que se toma como 1, ¿no? En este caso. Entonces, se utilizan los recíprocos de las intersecciones, como les había comentado. Por ejemplo, aquí tengo este plano, y aquí nada más vienen las líneas por donde cruza al cubito el plano, pero imagínense que es un plano infinito que está cortando este cubo por aquí. Entonces, las intersecciones que tienen es en X es 1, en Y es un medio y en Z es 1. ¿Sí? Entonces, para poder sacar sus índices de Miller, tomo su recíproco. Recíproco de 1 es 1, recíproco de un medio es 2 y recíproco de 1 es 1. ¿Sí? Entonces, este es el plano 1, 2, 1. Si aquí cortara en un tercio, sería el plano 1, 3, 1. ¿Y por qué 3? Bueno, aquí dice por qué 2. Si yo lo estirara, si yo continuara con esta línea hacia acá, tocaría al cubo de este lado. Si lo tuviera aquí en un tercio, tocaría acá como a 3 unidades, ¿no? Para allá, etcétera, ¿no? Entonces, es una razón por que se toma recíproco. Ahora bien, supongamos que no toca al eje por ninguna parte, entonces se iría al infinito. Creo que acá tengo, ya no me acuerdo si tengo, no. Bueno, sí, más abajo, ¿no? Tengo una. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un plano, déjenme ver, supongamos que yo acá tengo otro cubito, ¿no? Voy a aprovechar que tengo ese, voy a poner otro acá. Entonces, yo tengo un plano que pasa por, vamos a suponer que es el origen de aquí, y un plano que sea, que corte a X en 1, vamos a suponer que tengo el 1, vamos a suponer que tengo el 1, 2, 0, en lugar del 1, 2, 1, el 1, 2, 0, ¿qué va a implicar? Que no toca Z. Entonces sería aquí 1, en Y sería un medio, como acá, pero sería de esta forma. Vean la diferencia. Si este se va al infinito, o entre comillas diríamos que toca Z hasta el infinito, si se fijan, se va en paralelo, ¿no? Nunca lo va a tocar. Entre comillas, hasta el infinito, ¿no? Entonces, aquí el inverso de infinito, ¿sí? Sería, bueno, el recíproco sería 0, ¿no? ¿Sí? Por eso es que se pone 0 en este índice, ¿no? En el tercer índice. ¿Vale? Recíproco de 1, de 2 y de infinito. Ahora bien, ¿qué pasa si fuera, por ejemplo, voy a hacer acá otro cubito así para aprovechar que tengo este aquí? Creo que no me salió. Si yo quisiera ahora uno que fuera
El plano, ¿cuál sería bueno? Digamos que yo tengo el plano 1, que no quería usar una cara. Okay. El plano 2, 0, 0. ¿Cómo sería el plano 2, 0, 0? Ese tipo de problemas viene en el problemario, ¿no? En X sería un medio, ¿no? El recíproco sería un medio. 0Y, 0Z. Entonces, ¿cómo quedaría? Tiene que ser paralelo a Y y paralelo a Z. Nunca va a tocar a Z y nunca va a tocar a Y. Si yo tomo en cuenta, si fuera el origen acá, sería acá, ¿no? Si tuviera el origen acá, sería acá. Si tuviera el origen acá, sería acá. Entonces, aquí puedo ver claramente. Me quedaría así, ¿no? Entonces, sería un plano 2, aquí porque cruza a X en un medio. 0 en Y y 0 en Z. Nunca corta Z si se va al infinito. Y nunca corta Y. ¿Vale? Ok, dice, de manera general se tiene en cuenta las siguientes reglas. Si una intersección está en el infinito, plano paralelo a los ejes, el índice de Miller correspondiente es 0. Ya lo acabamos de ver. Si un plano interseca a un eje en la parte negativa del origen, el índice correspondiente es negativo y se indica colocando una barra sobre dicho índice, igual que en la dirección. Dice, los índices de Miller pueden representar un simple plano o un conjunto de planos paralelos. ¿Sí? Si este, por ejemplo, es el 1, 2, 1, es para esta celdita, pero si yo tengo otra celdita acá, tengo otro plano igualito, y otro plano acá en otra celda, y otro plano. Y todos esos planos van a ser, por geometría, van a ser paralelos, ¿sí? Imagínense que son infinitos, entonces serían paralelos, ¿no? Nunca se cortarían. ¿Vale? Las direcciones, bueno, esto ya está, ¿no? Las direcciones criptográficas ya lo vimos. Este también ya lo checamos. ¿Vale? Ahora bien, nosotros, uno de los cálculos que vamos a hacer es que vamos a calcular la distancia que hay entre esos planos. Eso va a ser muy importante porque necesitamos para determinar diferentes cosas, ¿no? Entonces, esa distancia cristalográfica la podemos calcular de varias maneras. Una de esas es con los índices de Miller. Entonces, si yo tengo los índices de Miller y tengo el parámetro de red, ¿sí? O la arista, la longitud del lado de la celda unitaria, yo puedo calcular la distancia que hay entre esos planos. Y esta fórmula ya la habrán visto, la pueden deducir del teorema de Pitágoras, ¿no? Esta se suele utilizar cuando manejan 3 dimensiones. ¿Vale? Y las vamos a utilizar mucho. Aquí, por ejemplo, aquí ya tengo unos planos. Este plano es el 1, 2, 0, ¿no? Este que les dibujé ahí, 1, 2, 0. Entonces, acá tengo el plano 1, 2, 0, ahora, pero de este cubito de acá, de la derecha. Y al final de cuentas son paralelos. Y nosotros la distancia que vamos a determinar es esta. No de aquí hasta acá, no de lado, no, la más cortita que es la perpendicular. Entonces, esa es la distancia que a mí me va a importar. Entonces, es la distancia que se determina de esta forma y también veremos más adelante que se utiliza una técnica que se llama rayos X para poder determinar esta distancia. Entonces, vean cómo aquí toca el eje X en 1, a Y en un medio y a Z no lo corta.
Ahora bien, otro cálculo que podemos hacer para poder determinar A, porque puedo usar esta para determinar A o para determinar B, es esta. Entonces, yo les había comentado que en nuestras celditas no es nada más el puro atomito aquí, el puntito y el puntito acá, sino que en realidad, o en un punto de vista clásico, si tomamos a cada átomo como una esfera, estarían tocando. Entonces, mi cubito estaría en el centro de cada uno de esos átomos, y si están tocando, entonces yo puedo determinar la longitud de la arista, ¿sí?, el parámetro de red, como el valor de 2 radios. Entonces puedo sacar esta fórmula que me relaciona el radio con el parámetro de red. Entonces divido el parámetro de red en 2 y ya obtengo el radio. Así de simple, ¿no? Ese sería el átomo y ese sería la arista, ¿no? Y este es el, espero que sí se vea bien la animación, es la celda unitaria, ¿no? La simple, con un átomo en cada vértice. En realidad, dentro del átomo estaría un octavo de, dentro del cubo, perdón, estaría un octavo de átomo. Más adelante vamos a ver un dibujo donde se ve claramente esto, ¿no? Por si todavía no lo han visualizado, ahí queda muy claro. ¿Vale? El otro, es la celda unitaria cúbica centrada en las caras, donde tengo un atomito en cada cara, ¿no? Uno en cada vértice y uno en el centro de cada cara. Si se fijan, ahí se pueden ver, ¿no? Claramente cómo está uno en cada cara. ¿Sí? En el centro de cada cara. Se pueden ver aquí, justamente la mitad arriba y la mitad adentro, ¿no? La mitad afuera y la mitad adentro de cada uno de esos esferitas, ¿no? De esos atomitos. Entonces, pero en realidad estarían tocándose, estaría de esta forma. De tal manera que de vértice a vértice, contrarios, y de cada cara, yo tendría 4 radios. Un diámetro completo con la esfera del centro de la cara y un radio por cada átomo de los vértices. ¿Sí? Y de tal forma que yo puedo utilizar fácilmente el teorema de Pitágoras para poder determinar esta relación, ¿no? Entonces ya conocemos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa sería la diagonal de la cara, cuadrado, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que hago yo todos estos cálculos, obtengo que el radio, o que 4 radios es igual a A por la raíz de 2, o el radio es igual a A entre la raíz de 8. Es una forma que yo tengo para poder relacionar tanto el radio como la arista. ¿Sí? Ahora bien, tenemos la celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, acuérdense que esa tiene un atomito en el centro, ¿se fijan? Y la tenemos ahí en el mero centro del cubo, que se puede ver con perspectiva. ¿Sí? Ahí en el mero centro tenemos el átomo, en el centro del cubito. Entonces, en este caso, si consideramos que se están tocando todos ¿cómo decirles? Que están lo más, se llama compacto, ¿no? Lo más compactado posible, todos se están tocando. En especial estos que están a contraesquina, ¿no? Entonces, atomito del centro estaría tocando a todos los demás átomos. De tal forma que en esta diagonal que va de este vértice al vértice contrario, ¿sí?, no está en la misma cara, ¿se fijan? Pasa la línea por el centro, por el atomito que está aquí en el centro y llega hasta acá. De tal forma que
En esa diagonal de vértice a vértice hay 4 radios también. ¿Y cuánto mide esa diagonal? Pues acuérdense, de aquí a aquí, de aquí a aquí hay un parámetro de red, ¿sí? Vale A. Y acá también vale A. Entonces, si de aquí a aquí vale A y de acá vale A, o sea, 1, si yo lo considero 1, de aquí a aquí vale raíz de 2, ¿sí? O raíz de 2A, ¿no? Que es lo que habíamos encontrado arriba. Aquí está A por raíz de 2. Y si yo formo otro triángulo rectángulo ahora con esta línea diagonal aquí, este lado de acá, y la diagonal grandota, puedo formar otro triángulo rectángulo. Y va a medir A por raíz de 2A. Raíz de 2A. Entonces, ¿y aquí cuánto va a valer? Pues es A al cuadrado más raíz de 2A, que si le pongo al cuadrado sería 2A cuadrada. Lo sumo, A cuadrada más 2A cuadrada serían 3A cuadrada. Y acá la hipotenusa que está al cuadrado, paso la raíz y me va a quedar raíz de 3A. Entonces va a quedar ahí raíz de 3, ¿no? La diagonal del cubo vale A por raíz de 3. Entonces esta diagonal es igual a 4 radios. Entonces me va a quedar 4 radios es igual a A por raíz de 3. Por lo tanto el radio va a quedar A por raíz de 3 entre 4. ¿Vale? Y de esa forma puedo determinar tanto el radio como la arista, ¿no? Si tengo una u otra lo puedo determinar. ¿Okay? Entonces esto es lo que vamos a utilizar para poder determinar eso. Ahora, esto lo voy a simplificar de la siguiente forma. Déjenme abrir un archivo aquí. Este archivo, no sé si se los enseñé antes, es una hoja que utilizamos cuando hacemos las prácticas. Se les pide que observen varios cristales, sulfato de cobre, permanganato de potasio, sal común, creo que azúcar también, dicromato de potasio, etcétera, y determinen qué sistema cristalino es. ¿Sí? Entonces, está padre eso, ¿no? Lo tienen que ver en los cristales con una lupa y con un microscopio, ¿no? Que se presta ahí en el laboratorio. Y siempre se les da esta hoja y atrás de la hoja trae eso también. Viene aquí los sistemas cristalinos, los 14 redes de Rabai, entonces después de clases se los paso. Y lo que quería ver es esto de aquí. Entonces chequen, aquí tenemos las 3 celdas cúbicas, ¿no? La cúbica simple, centrada en las caras, y la cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la simple, tenemos dos celdas, ¿no? Aquí tenemos un cubito, acá tenemos otro cubito. Entonces, si lo ven bien, aquí en este cubito, por ejemplo, me están representando el plano 1, 0, 0. El plano 1, 0, 0, nada más que aquí, bueno, lo malo de aquí es que no están tomando el origen acá, ¿no? Están tomando este lado. ¿Sí? Pero habíamos dicho que cualquiera de los lados puedo considerarlo yo el plano 1, 1, 0, incluso las tapas, ¿no? Cualquiera de los 6 lados lo puedo considerar el 1, 1, 0, el 1, 0, 0, perdón. En este caso considero el 1, 0, 0. Entonces el 1, 0, 0 de este cubito. Pero esta cara que está acá sería el 1, 0, 0 de este cubito. Y este que está acá sería el 1, 0, 0 del otro cubito y así, ¿no? Si se fijan, son paralelos. ¿Y cuál es la distancia entre ellos? Sería A, ¿no? De aquí a acá sería lo que vale una arista de distancia. ¿Sí? Sería A.
Y eso lo puedo ver en mi ecuación que tengo acá arriba. ¿Sí? Distancia. Entonces sería A entre y los índices de Miller, pero ahí los índices son 1, 0, 0. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado da 0. Y quedaría aquí 1 al cuadrado, que es 1, y raíz de 1, 1. A entre 1, A. Entonces la distancia sería igual a A. ¿Sí? Que sería en este caso. ¿Vale? Entonces, este sería el plano 1, 0, 0. Son los tres planos que tiene la celda cúbica centrada en la cúbica simple. ¿Sí? Los tres planos cristalográficos. Ahora, este que está aquí, ¿sí? Es el 1, 1, 0. Déjenme, acuérdense que yo les había comentado que estos planos se supone que cortan, como si fuera un cuchillo, a los átomos. Y aquí, por ejemplo, en estos cubitos, acuérdense que tenemos un átomo en cada esquina, en cada vértice. Entonces, por ejemplo, este que está aquí, si fuera un pastel y yo quiero rebanarlo, tengo que pasarlo así por la orilla para poder rebanar todos los átomos. No lo puedo hacer si lo hago aquí en el centro. Aquí en el centro tendría mi plano 2, si se fijan bien como sería la mitad, sería 2, 0, 0. No tiene un plano cristalográfico, el sistema cúbico simple, no tiene el plano 2, 0, 0 porque ahí no cortaría nada, ¿sí? No cortaría ningún átomo. En cambio, sí tiene el 1, 0, 0 porque ahí sí corta los átomos, ¿sí? Etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, por eso es que no tiene un plano, si se fijan, el 2, 0, 0. Que sí lo tiene acá abajo, ahorita lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ¿de qué otra forma puedo cortar a los átomos? No nada más existe esta forma única, hay varias, ¿no? Entonces tengo un átomo en cada vértice de mi cubito. Acá, acá, y otro acá. Este ya sería otro cubito. Y acá. ¿Sí? Entonces tengo 2, 8, ¿no? Entonces, si yo lo corto también así en diagonal, también voy a cortar átomos. Claro, y los átomos que están abajo en otra celda, y los de abajo, y los de la derecha, los de allá, los de arriba, todos, ¿no? Quiere decir que están alineados sobre este plano, que si lo expando al infinito, voy a tener ahí en ese plano muchos átomos de todas las demás celdas. Lo que no pasa, les decía acá, en el 200, ¿sí? Aunque lo lleve al infinito, suponiendo que el cristal es monocristal, luego vemos qué es eso. Si todos estuvieran alineados con estas celditas, nunca cortaría ninguno, ¿no? Pero aquí sí, si se fijan, aquí sí. ¿Qué otro plano corta a todos estos? Pues el 1, 1, 1, nada más que aquí no se ve bien, ¿no? Está como en diagonal. ¿Cómo sería el 1, 1, 1? Supongan que no existen estas líneas. Entonces déjenme poner los átomos. Aquí sería un átomo, aquí otro, aquí otro. Entonces, por la vista que están poniendo aquí, no se nota muy bien el 1, 1, 1. Pero ahorita lo vamos a hacer. Entonces, aquí están los 8 átomos. Entonces, el 1, 1, 1 estaría cortando a X en 1, suponiendo que es el origen, aquí, ¿no? A Y en 1, que sería aquí, y a Z en 1, que sería acá. Entonces, sería un plano así. A este no lo está cortando, sí, porque está acá enfrente, nada más que aquí quedó, aquí quedó. Entonces, si se fijan, este va a cortar a 3 átomos. Si yo tuviera los átomos de abajo, bueno, no sería de eso, serían de esta celda de acá, también los cortaría, ¿sí? Está cortado como en diagonal, ¿no? Pero si yo tuviera la celdita de aquí abajo, tendría los átomos más o menos así, ¿sí? Y estos de acá. Esta celdita de acá abajo, le cortaría los átomos, estos dos átomos de aquí, ¿no? Si yo, estos dos de acá, ¿no? Si yo, era más largo este corte, cortaría los de acá abajo,
y luego cortaría los de acá y los de acá, etcétera, ¿no? Este sería más o menos para acá. Cortaría los de esta celda de acá. Quedaría más o menos así, ¿no? Cortaría esto. Este sería el plano de este cubito de acá, este sería el plano del otro cubito de acá, etcétera, ¿no? Entonces, este sería otro corte, el 1, 1, 1. Va a cortar a muchos átomos. Eso sería en la simple. Entonces, aquí viene el plano 1, 0, 0. Bueno, aquí debería ir entre paréntesis. Esta vez significa la distancia del plano entre los planos 1, 0, 0. La distancia entre los planos 1, 1, 0, etcétera, ¿no? Aquí está el valor que te va a dar después de sustituir en la fórmula. De hecho está acá, si se fijan, aquí está. Entonces sería otra forma de decirlo, ¿no? La distancia 1, 1, 1 o 1, 0, 0, ¿no? Pero aquí está con mayúsculas. ¿Vale? Ahora bien, en la cúbica centrada en las caras, si se fijan, aquí sí voy a tener un plano en medio. ¿Por qué? Ah, pues porque ahí sí tengo átomos, ¿no? Acá no tenía átomos que cortar, pero aquí sí ya tengo átomos. Entonces aquí sería uno en cada vértice, ¿sí? Del cubito. Que son 8. Y este plano, ¿por qué existe? Porque aquí tengo átomos, aquí tengo uno en el centro de la cara, acá tengo otro, allá atrás hay otro, y abajo hay otro, ¿sí? De tal forma que este plano me va a cortar a esos átomos. Entonces yo lo puedo considerar el plano 200. Y este de acá también lo puedo considerar el plano 200. ¿Por qué? Porque si yo tomo aquí mi celda, ¿sí? Si yo mido de aquí si yo mido aquí otra celdita de esta forma, empezando de aquí para allá, para allá, para allá, ¿sí? Hasta acá, de otro lado, etcétera. Este sería el plano 200 de esta celdita, etcétera. De tal forma que se considera que son el mismo plano. Pero entonces aquí en medio sí puede ver ese plano 200. ¿Vale? Todos paralelos. Aquí también tendría estos mismos planos, pero también puedo poner uno intermedio. Chequen cómo está aquí de vértice a vértice y acá también de vértice a vértice. Pero en medio hay otros planos en la mitad, ¿sí? Entre esos dos planos hay otro. Quiere decir que aquí la distancia, que era una distancia, digamos, de valor B, aquí sería de medio, ¿no? La mitad. Entonces, bueno, va a depender también del parámetro de red, ¿no? Pero déjenme dibujarlo. Entonces, aquí tendríamos un cubito, un atomito, acá otro, uno en cada vértice, ¿no? Como que algo no cuadra. Debe estar está mal dibujado, ¿no? Debería estar. Ok, entonces, está así, ¿no? Mis 8, ahora los que están en las caras, voy a hacerlo de... Los que están a media cara, por ejemplo, sería uno que estaría aquí, y lo corta el de la otra cara de allá estaría acá, y lo corta ¿no? El de arriba estaría aquí, que ya lo corta de aquí, etcétera, ¿no? Entonces aquí, el de aquí del medio estaría aquí, que lo corta y el de allá atrás estaría aquí, que lo corta etcétera, ¿no? Aquí el que está en medio de la cara lo cortaría de acá atrás, y el otro que está acá también, el que está arriba ¿no? Etcétera. De tal forma que aquí, como está ahora la mitad, está la mitad del otro, este sería la mitad de uno y la mitad de uno,
sea 2 y 2, y en Z 0. Es que aquí la perspectiva no nos ayuda mucho, ¿no? ¿Sí? Pero entonces este sería el plano 2, 2, 0. Y habría que calcular la distancia entre esos planos, ¿no? 2, 2, 0. Y ahí ya cambiar los índices de Miller, en la ecuación me va a dar 2, aquí el denominador 2 por raíz de 2. Y acá me da el mismo plano, ¿no? El plano 1, 1, 1. También cortaría a los átomos del medio, ¿no? Porque al ser el plano 1, 1 este de aquí, suponiendo que el origen es este, dijimos que quedaba así, ¿no? 1, 1. Entonces, si se fijan, si estuviera aquí si estuviera aquí un átomo, lo cortaba, ¿no? También allá lo cortaba, y abajo también lo cortaba, los que están en el centro de las caras. Entonces, este plano también corta a estos que están en el centro, ¿no? Corta a los que están aquí en las esquinas y a los que están en el centro. Entonces, chequen cuántos cortan, ¿no? ¿Vale? Entonces, por eso ese plano también lo tiene así, ¿vale? Etcétera, ¿no? Entonces, también centrado en el cuerpo, también se puede aplicar el mismo criterio, ¿no? Aquí tenemos un átomo en el centro, por eso este plano va a cortar este átomo. ¿Y por qué un plano? Bueno, porque tengo que checar los demás cubos, el cubo que está arriba y demás, de tal forma que si yo lo corto aquí, voy a cortar este que está en el centro y voy a cortar el que está en el centro del otro cubo de acá y el de arriba también, en el centro y el otro en el centro, etcétera, ¿no? Entonces este plano va a cortarme a todos en el centro. Ahorita va a todos esos átomos. ¿Sí? Este de aquí es el mismo que el de acá. ¿Por qué? No tengo que poner otro porque este ya está cortando en el mero centro. Entonces, corta los de los vértices y también el del centro. Pero ya el 1, 1, 1 no me los va a cortar. Tengo que poner otro en medio de esos dos planos para que me corte, para que pase por el centro, ¿no? Y ahí va a ser, entonces el plano, como va a ser la mitad va a estar en medio del otro plano, va a ser el 2, 2, 2. Aquí les digo, no se visualiza muy bien. Sale de tal forma que esos van a ser los planos cristalográficos de mis 3 celditas cúbicas. Y no hay que olvidar que esto, ¿no? Que ahorita vamos a ver por qué es necesario. La simple tiene un átomo, en promedio, la centrada en el cuerpo 2 y la centrada en la cara 4. 4 átomos. Y ese va a ser el siguiente cálculo que vamos a utilizar, ¿no? Aquí están unas tablitas simplemente con, ya si sustituyen en la ecuación les va a dar esto. ¿Sí? Y el número de átomos por celda. ¿Sí? Un átomo, 4 átomos y 2 átomos. Ahora bien, otro cálculo que vamos a tener que hacer, o que vamos a utilizar, es el cálculo de la densidad. En realidad, aquí lo que más se va a calcular va a ser el parámetro de red, ¿no? ¿Cómo calculamos la densidad de nuestro material? Lo podemos determinar muy fácilmente, ¿sí? Experimentalmente. Pero, ¿cómo sería el cálculo de la densidad de una celda unitaria? Acuérdense que la densidad es la relación entre la masa y el volumen. O en nuestro caso, ¿no? Considerando la masa y el peso igual, sería el peso entre el volumen. ¿Y cómo determino el peso de mi celdita? Bueno, tengo que determinar la cantidad, el peso de cada uno de los átomos y considerar la cantidad de átomos que hay en cada celda, ¿no? Entonces, N va a ser la cantidad de átomos que hay en cada celda. ¿Eso qué me lo va a dar? Pues cuando me digan que, no sé, tal elemento cristaliza en una red cúbica centrada en el cuerpo, pues ya sé cuántos tiene, ¿no? O centrada en las caras o una cúbica simple. Entonces va a ser el número de átomos. Para sacar el peso de cada átomo, necesito utilizar otro criterio. Yo sé
Por ejemplo, si tengo un elemento, sacaría su peso atómico. Si tengo una molécula, sacaría su peso molecular. Supongamos que yo tengo un elemento, ¿no? Entonces, con la tabla periódica yo puedo determinar su peso atómico. Vamos a suponer que está en forma pura. No tiene ahí nada de impureza. Tenemos, digamos, sodio, ¿no? Entonces, su peso atómico es 23. Si ustedes se fijan en la tabla periódica dice 23 y no tiene unidades. No tiene unidades porque ustedes pueden determinar sus unidades, ¿no? No sé si en algún momento se los comenté. Y entonces, por ejemplo, yo puedo, sí, lo vimos en los cálculos, ¿no? El 23 gramos por mol. Puedo considerar que son gramos, ¿no? 23 gramos por mol. ¿Qué quiere decir? Que 23 van a pesar 23 gramos, un mol de átomos de sodio. 23 gramos. ¿Cuánto es un mol? Acuérdense, 6.023 por 10 a la 23. En este caso, átomos van a ser un mol. ¿Sí? Y van a pesar 23 gramos. Entonces, si yo divido ese peso atómico precisamente entre ese número de Avogadro, que es 6.023 por 10 a la 23, voy a obtener el peso total, ¿no? Por cada átomo. Y voy a tener los gramos por cada átomo. Y si lo multiplico por el número de átomos que hay en mi celda, voy a obtener el peso total de la celda. Los gramos totales, ¿no? Que va a ser un peso muy pequeño, ¿no? Muy ridículo. Y lo tengo que dividir entre el volumen. Pero el volumen, ¿qué me lo va a dar? Pues como tenemos un cubo, acuérdense que el volumen de un cubo es lado por lado por lado. Todos los lados son iguales. En este caso, mi lado, le llamo A, es mi arista o mi parámetro de red. Lo elevo al cubo y ese es mi volumen. Entonces, aquí al dividir el cubo ya puedo sacar la densidad, ¿no? Me va a quedar gramos entre centímetros cúbicos. Generalmente aquí se manejan centímetros. Entonces serían centímetros cúbicos. Entonces, yo experimentalmente, si tengo mi material, yo puedo determinar mi densidad, qué tipo de estructura, de qué tipo de celdita tiene, me sé el peso atómico o el molecular y el número de Avogadro es un número que yo ya conozco y con eso puedo determinar el parámetro de red que tiene esa celda, ¿no? O si tengo ya el parámetro de red y todo lo demás, puedo calcular la densidad. O si no sé qué material es, tengo el parámetro o puedo usar rayos X para sacar la distancia y con eso sacar, ahorita vamos a ver, ¿no? A ver si lo alcanzamos a ver. Puedo sacar el parámetro de red, la densidad la puedo sacar experimentalmente, puedo saber si sé qué celdita es, y puedo calcular el peso atómico o el peso molecular y con eso saber de qué sustancia estoy hablando. Vamos a hacer unos problemas de ese tipo. ¿Sí? O si ya tengo todo lo demás, puedo determinar el número de átomos y con eso saber qué tipo de celda es, ¿no? Entonces puedo hacer ese tipo de cálculo. ¿Vale? Entonces, Sí, esta es la densidad, número de átomos, volumen y longitud, ¿no? De arista. ¿Vale? Entonces, creo que no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, vamos a ver rápido el empaquetamiento de esferas. Entonces, les había comentado que en realidad mis celditas no están así como aquí. Aquí están así para que se vean bien, ¿no? Los átomos. Pero en realidad están así, ¿no? Todas apretadas en mi red cristalina. Aquí, por ejemplo, tengo una cúbica simple. Chequen cómo están acomodados. Se puede ver claramente aquí, con un poco de imaginación, podemos formar el cubo, ¿no? Del centro de esta esfera, el centro de esta, el centro de esta y de esta, de esta. Y atrás, ¿no? Acá. Podemos formar ahí el cubito. Ya vista más grande y haciendo el corte, lo vemos de esta forma. Entonces queda un octavo de esfera dentro del cubito de esta esfera. Y un octavo, ¿no? 8 octavos. Entonces, podemos ver aquí claramente cómo se divide en 8 cubitos. A le podemos poner otro acá del lado derecho, ¿sí? Y ya tenemos
otro pedazo de esfera, y le podemos poner otras dos acá enfrente, y vamos a completar media esfera, van a ser 4, y le pones 4 arriba y van a ser las 8. Entonces, si no lo habían visualizado, aquí ya se puede visualizar mejor, ¿no? Como son 8 cubitos, donde está repartida esta esfera. Entonces queda así de esta forma. Aquí vemos cómo la arista van a ser 2 radios. Y el número de coordinación es 6. ¿Esto qué significa? Que cada esfera está tocando a 6 esferas, ¿no? A su vez. Por ejemplo, imaginen esta esfera, está tocando a esta de acá, a esta de acá, a la de acá y a la de acá. A las de las esquinas no. De hecho, aquí se ve, vean cómo el de la esquina no lo está tocando. Toca esta y toca esta que están a 90 grados, pero esta de acá no. Aquí hay hueco, si se fijan, queda un hueco ahí en el centro. Las esferas no alcanzan a cubrir todo el volumen del cubito, ¿no? Por su forma. Entonces, chequen aquí cómo toca estas dos y estas dos de acá, serían 4, a la que está abajo 5 y a la que está arriba 6, ¿no? Entonces serían 6. Lo podemos ver en esta, ¿no? Toca esta, la que está atrás, y la que estaría enfrente ya son 6. Entonces, por eso tiene un número de coordinación de 6. La BCC, o centrada en el cuerpo, y la centrada en la cara tienen la siguiente forma. Entonces, esta sería una celda centrada en el cuerpo. Este atomito que se ve verde en realidad es igual que los demás, nada más que lo ponen verde para verlo mejor. Pero sería igual que los demás. Estaría en el centro del cubo. Chequen cómo está. Este atomito está tocando a los 8 vértices, a los 8 átomos de los vértices. Por eso tiene un número de coordinación de 8. Y en realidad todos estarían tocando a 8. No nomás los verdes, este también. Si yo considero que la celda empieza aquí, acá y arriba y forma otro cubo, este podría quedar en el centro o este en el centro de otro cubo. De tal forma que todos estarían tocando a 8 cubitos, a 8 atomitos, ¿no? Entonces chequen aquí cómo tenemos un átomo promedio por todos los vértices más el del centro, serían 2 átomos. Y este es la celda compacta cúbica centrada en las caras. Quedaría de esta forma. Igual los 8 en los vértices y media esfera en cada una de las, a la mitad de cada una de las caras. Esta ya sería un poquitín más compleja, quedaría de esta forma. Vean cómo sería el arreglo. Serían 3 capas, ¿no? Y ya luego se vuelven a repetir otras 3 capas. De tal forma que cada átomo está tocando a 12 átomos. Podemos verla en el caso de este que está aquí, ¿no? Está tocando a 4 azules que están a su alrededor. Y si estuviera del otro lado, le pasaría lo que está de acá, que está tocando a 4 azules del otro lado. Entonces estaría tocando a 8 azules y a 4 de estas, ¿no? Que el color que será, cafecito, no sé qué color. ¿Sí? Entonces serían 8 azules y 4 de estos vértices, serían 12. Igual si yo cambio donde estoy tomando el cubo, todas las demás vería que también están tocando a 12 átomos. Entonces se conoce como empaquetamiento compacto. Chequen aquí cómo el parámetro de red es más grande. Aquí hay una separación, ¿no? De los átomos. Claro, este parámetro de red también va a depender del radio del elemento que yo tenga aquí, ¿no? De mi átomo. O podría ser de la molécula. ¿Sí? Pero chequen cómo si son átomos, como tal vez sea un atomito muy pequeño y no necesariamente este parámetro de red sea menor a una simple, porque en la simple tal vez sea un átomo grandote. Depende, ¿no? De la sustancia y del radio, ¿no? ¿Vale? Entonces, esos empaquetamientos, chequen cómo, bueno, aquí se los puse, las esferas solamente cubren el 74%, ¿no? Cuando está así bien compactado, del espacio disponible, ¿sí? de toda la esfera, de todo el cubito, ¿no? Y aquí les puse también la estructura hexagonal compacta, nada más para que la vean y la conozcan. Así quedaría, ¿no? Ya una celdita hexagonal, compactada
Entonces, en cada vértice habría una esferita, pero aquí sería como un sexto, ¿no? De esferita. Se fijan, 3 de este pedazo formarían media esfera acá abajo y 3 arriba serían 6. Esta está partida a la mitad, lo mismo pasaría abajo. Y estas de aquí no están partidas a la mitad. Si se fijan, esta de aquí, que serían 3, si se fijan son 3, están partidas, casi toda está dentro de esta celda, pero un cachito queda en la otra celda, un pedacito. Lo mismo le pasa a la otra que está en la cara de acá y la otra que está en la cara de acá. Pero esas que están aquí sería un pedacito parecido al que le falta a este. Si se fijan, este es un pedacito y la mayor parte de la esfera estaría de este lado, ¿no? Igual acá se ve mejor. Este pedacito de aquí es el que le falta a este aquí. Nada más que este pedacito es de otra esfera que está de este lado. Entonces, aquí nada más, esta sería una variante, no sé el porcentaje, ¿no? De esfera que esté adentro y que esté afuera. Aquí no puedo decir que sea la mitad porque no es la mitad. Tal vez sea, no, pues no sé. No, tampoco creo que sean 2 tercios. ¿Vale? Entonces está la hexagonal compacta, también es muy famosa. Y por último, nos hace falta ver la difracción de rayos X. Le voy a pedir que luego le den un chequeo, ¿no? Para que quede más claro, que ya se nos va a acabar el tiempo. Yo creo que mejor ya lo dejo para la siguiente clase porque no me va a dar tiempo. Me falta ver los rayos X. Entonces, de aquí vamos a sacar la última ecuación, que es esta, donde, si se fijan, voy a tener yo mi distancia interplanar D. Entonces va a ser una forma de calcular D. Quizá yo quiera calcular, no sé, la densidad. Entonces necesito A, para calcular A necesito B, y para calcular D necesito sacarla de aquí. Entonces, el cálculo más largo que vamos a hacer es un cálculo triple, donde vamos a sacar D, y luego vamos a sacar A, y luego vamos a sacar, por ejemplo, puede ser la densidad, ¿no? O puede ser el radio también, pero partiendo desde aquí, ¿no? Entonces, esta técnica de rayos X nos va a servir para caracterizar nuestro material, ¿no? Entonces, aquí vamos a sacar otra fórmula para sacar la distancia de, ¿no? Nomás así rápido, chequen aquí en esta técnica que veremos mañana. Aquí tenemos los planos cristalográficos. Aquí ven cómo están los atomitos en el mismo plano. Entonces, esta distancia regular es repetitiva, ¿no? Esta distancia se hace acá, como es un cristal, es repetitiva, de tal forma que si yo hago incidir los rayos X, aquí me va a crear un efecto, que es la difracción, donde se van a poder reflejar y se va a incrementar la señal, ¿no? Va a haber una interferencia constructiva, ¿no? Estas reflexiones van a entrar en fase, estas ondas, y se van a sumar, ¿vale? Pero eso va a depender del ángulo y de la distancia entre los planos. Por eso es importante la distancia. Pero eso ya lo veremos mañana. ¿Vale, chicos? Ok, profe. Ok, Sí, está entonces, bien. Sale, profe. pórtense bien, ¿no? Nos vemos mañana. Igual, profe, Hola, buenas profe. noches. Buenas noches. Descansen.